Hola, buenas tardes. Ahora vamos a comenzar con el primer ciclo de entrevistas de este segundo cuatrimestre. Eh, Hola Edgardo, ¿cómo estás? Justo Hola, estaba, Tony. un gusto saludarte. Igual. Eh, Ahí estaba, le estaba comentando mientras la gente va entrando, que arrancamos este ciclo de entrevistas de este segundo cuatrimestre y el tema de hoy y la entrevista que ahora te voy a presentar va a ser el consumo problemático, la ley, vinculado con la ley de salud mental y bueno, y tratar de, mi intención es que nos puedas, con tu ayuda y tu trayectoria, tu formación, tu experiencia también profesional, eh, de limar algunas dudas que yo por lo menos, y creo que varios de los que estamos involucrados con el tema de la discapacidad y la salud mental y también en el derecho penal, como es mi caso, algunas cuestiones que estuvimos escuchando en los medios de comunicación que evidentemente pueden ser ciertas o no, o están exageradas, y también están las dos posturas que ya vamos a ver, y también quiero tu opinión, si es posible, sobre eso, para esclarecer un poco. Sí, claro. Ahora ahora fijo cierro los comentarios para que vos se te pueda ver, pues salís tapado, Vale. te presento y arrancamos. Dale, ok. Listo, ahora sí te veo bien. Bueno, Edgardo, ahora para todos te voy a presentar, vos cualquier cosa que quieras agregar, me, me lo informás. Si me estoy salteando algo. Vos sos profesor titular de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto en Salud Mental, también de la UBA. Sos jefe de área programática del Hospital Piñeiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, médico especialista en psiquiatría y en salud pública, y también, yo te lo recordé creo que ayer, sos docente de la carrera de especialización, yo fui alumno tuyo, creo que en 2017, 2016. Puede ser, sí. No sé si me estoy olvidando algo. No, está bien, está muy bien. Bueno, la primera pregunta que yo cuando analizaba la entrevista, a ver cómo podía empezar, es cómo se vincula la problemática del consumo abusivo de drogas, estupefacientes o psicofármacos, con la salud mental. ¿Cómo es cómo le afecta, digamos? Dale. En primer lugar, digo, lo interesante, nada, digo, está sobre el tapete la ley 2657. Digo, lo interesante o una de las cosas interesantes de esta ley, que se la sigue nombrando como nueva, pero tiene 11 años, es que es conocida como Ley de Salud Mental y Adicciones. Es decir, que marca las adicciones adentro del campo de salud mental, ¿no? Plantea que todos los problemas de consumo de sustancias y de no sustancias, digo, hay problemas de adicciones sin sustancias también, pero digo, plantea que todos los problemas vinculados al consumo o al consumo problemático, como nos gusta decir últimamente, tienen el marco de la ley de salud mental, digo, son un problema de salud y específicamente son un problema de salud mental. Esto viene porque no siempre fue así en nuestro país, digo, las concepciones sobre los problemas de drogas fueron variando desde ignorarlos en algún primer momento hasta suponer que era una cuestión de amor o de caridad, que sin duda, como cualquier enfermedad, necesita amor, hasta suponer que era una cuestión meramente policial y entonces quedaba del marco del lado de la policía. Digo, en los distintos periodos, en los últimos 30 años, uno ha visto como pasar por los distintos periodos, incluso momentos en donde la cuestión sanitaria estaba supeditada a la cuestión penal y este momento en donde se intenta darle preeminencia a una lógica más de cuidados. Recordemos que esta ley 26.000 se encuentra dentro de lo que algunos llaman las leyes 26.000, ¿no? Que son todas leyes, o muchas de las leyes 26.000 son leyes
preeminencia de derechos, de vigencia de derechos. Y esta también, digo, es una ley en donde intenta garantizar derechos y abocarse a los cuidados. Entonces, en ese punto, cómo se vincula la temática del consumo con la salud mental y acá por la ley y además en la concepción de quienes pensamos así, por definirlo como un problema de salud pública. ¿Sí? Clarísimo, Vamos Edgardo. bien. Clarísimo. Ahora sí, yendo al título un poco de esta entrevista, bueno, muchos quizás de los que están mirando ahora el vivo lo han notado, que fueron, por lo menos yo que lo sigo, desde el año pasado empezaron a mediatizarse algunos casos donde estuvieron involucrados, casos graves, digamos, no quiero generalizar, pero sí casos graves, en donde por lo menos una de las personas involucradas en algún homicidio, algún suicidio o O el lesiones gravísimas, policía, sí, el policía del cuchillo. en el Malva, claro, exactamente, que lamentablemente ahí terminó muriendo el policía y también la Sí, persona que tenía sí. problemas en salud mental. Los dos. Bueno, el caso más conocido hace poquito fue el de cantante de Chano. También hubo un caso, yo después al que le interese se los mandamos, que para mí es novedoso. Lo estuvimos debatiendo también con el doctor Juan Seda, que es un médico, una médica psiquiatra, si no me equivoco, que quedó procesada por homicidio culposo y abandono de persona por un No, no, paciente que, por el incipiente que va a la investigación, aparentemente no habría estado bien medicado o el tratamiento no habría sido el adecuado y se terminó suicidando. Y en este caso el policía creo que también. Entonces, si bien no hay condena, es un precedente importante. Y ahí se generó un debate. Yo un poco te adelanté que encontré, por un lado, yendo a los extremos, la Asociación Argentina de Psiquiatras, que después me dirá si tiene representación o no, si están así, y por el otro, algunos organismos, yo integro el Ministerio Público de la Defensa, que es parte también del órgano de revisión mental, de revisión, y otros organismos ligados, quizás uno lo puede llegar a encasillar con la defensa de los derechos humanos y las personas a simple vista, así, a favor de los derechos de las personas que están con alguna problemática en salud mental, o personas con discapacidad, que la defienden totalmente a la ley de salud. De hecho, sacaron 2 comunicados distintos, totalmente opuestos, con pocos días de diferencia. Y eso quería un poco tu opinión. ¿Es tan así o hay un gris en el medio de la ley? A mí me interesa entender, de nuevo, quiero aclarar, los casos graves, porque el caso de una persona que tiene un consumo problemático, ahí vos lo remarcaste, no sé si está bien dicho consumo problemático, sé que está de moda, pero está bien sí, dicho, sí, está bueno, bien dicho. una persona que Viste está, que, viste que los sí, conceptos van cambiando con el tiempo. por eso, bueno, Hace como 20 años habíamos hecho por primera vez en Argentina una maestría en la problemática del uso indebido de drogas. Porque en ese bueno, momento se nos indebido, ocurrió que era el mejor nombre. Después en algún momento nos empezamos a cuestionar si había algún uso debido de drogas, pero bueno. no, Así que bueno, sí, está bien. por eso yo quiero excluir, quizás que son la gran mayoría de los casos, los quiero excluir, que es el caso quizás una persona que tiene una problemática adictiva y no sé, te rompe un auto, rompe un vidrio, hace ruidos molestos, eso lo voy a excluir. Yo quiero hablar de los casos graves, quizás de manera tendenciosa, pero bueno, como en particular a mí me interesa por la materia penal, pero también genera ciertos cuestionamientos en la sociedad, creo. Me pasa hablar con colegas y familiares. Entonces, sobre esos casos graves, un intento de homicidio o una persona que se quiso suicidar o lesiones gravísimas como le pasó con Chano, o que podrían haber pasado con Chano, que supuestamente quiso acuchillar a la madre, que no lo sabemos. No me quiero quedar en un solo caso. En esos casos, la ley de salud mental actual, a los psiquiatras o al resto del equipo interdisciplinario, pero quizás a los psiquiatras, ¿le da herramientas o los limita? ¿Están así? Mirá, en primer lugar vale la pena decir o recordar que las leyes no resuelven los problemas, ¿no? Digo, porque uno a veces dice, hagamos otra ley. Y hagamos otra ley, los problemas no los vamos a resolver haciendo una ley. Te lo digo con alguna experiencia, digo, yo participé mucho del debate y de la redacción de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, la 448, que tiene todavía muchos más años, que tiene 21 años.
y planteamos una serie de dispositivos, una serie de cuestiones que obligaban a la ciudad de Buenos Aires, una ley que costó mucho tiempo como sacar adelante, como 3 años de debate, casi 3 años de debate, con las distintas asociaciones, organizaciones de profesionales, de pacientes, de todo, gremiales, facultades, etcétera, universidades. Y la verdad es que la ley todavía, yo te diría que más de la mitad de las cuestiones planteadas en aquella ley todavía no están aplicadas. Entonces, le invertí un montón de tiempo, soy mucha gente, y la verdad es que la ley no solucionó los problemas. En todo caso, lo que dio fue un marco jurídico para tratar de resolver algunas cosas que son problemáticas. Con esta ley te digo lo mismo, es una ley 10 años más nueva, ¿no? Aquella fue del 2000, esta es del 2010, entonces nos da un marco jurídico para resolver algunas cosas con las que nos encontramos en problemas. Digo, que la sociedad no resolvió, que los casos de salud mental van en aumento en nuestro país y en todo el mundo, que la problemática, digamos, que la manera de resolverlo antigua, que era la reclusión, clásicamente los manicomios, después habrán evolucionado, tampoco da cuenta de eso, que muchos países tuvieron su reforma en el campo de la salud mental, es decir, de aquella cultura manicomial hacia algunos otros dispositivos, y que nuestro país, cuando empezaba con algunas de esas reformas, padeció el proceso militar y se interrumpió gran parte de esas reformas, exiliando a la mayoría de los que participaban de esto. Entonces, ese proceso de reforma psiquiátrica, manicomial o de atención en salud mental se vio absolutamente interrumpido. Muchos pensamos que con el advenimiento de la democracia íbamos a resolver los problemas, la verdad es que no se resolvieron para nada. Digo, todo eso quedó como en mucho debate durante fácil 20 años, hasta que algunos locos lanzamos en el 98 más o menos un debate sobre la ley de salud mental en ciudad. Mientras tanto hubo algunas experiencias muy interesantes en provincias con algunas modificaciones. Creo que la más ejemplar, que duró unos cuantos años y después se cayó, fue Río Negro. Digo, esto para enmarcar el tema de Perfecto. vigencia de derechos, etcétera. Sin embargo, la ley de salud mental contempla las internaciones involuntarias en caso de riesgo para sí o para terceros. Más bien, lo que hace es pasar de la vieja ley de internación psiquiátrica, la 22914, que tenía un planteo acerca de la peligrosidad, que entiendo que viene del ámbito penal, y que en el mundo desarrollado también es un concepto, digo, el concepto de peligrosidad es un concepto que se viene dejando de lado desde hace muchos años. Entonces pasa de aquel planteo de la peligrosidad a la evaluación del riesgo. Y lo que plantea es que el riesgo tiene que ser cierto e inminente. No puede ser que porque alguien tiene un diagnóstico de psicosis, digamos, de delirio, corresponda a una internación. Porque capaz que con el delirio, digo, está más o menos contenido, no es que el delirio le dice que tiene que ir a matar a alguien, sino que el delirio le dice que Dios es bueno y que le habla, y la verdad es que no habría por qué internarlo, con lo cual no constituiría un riesgo. Digo, lo que sí plantea la ley es que cuando hay un riesgo cierto, inminente, para sí o para terceros, corresponde también a la categoría de internación involuntaria. ¿Sí? Entonces, Perfecto. existe el dispositivo. Mientras tanto, es cierto que esta ley salió con menos diálogo del que a mí me hubiera gustado, con muchos enfrentamientos profesionales, sobre todo con gran parte del cuerpo médico, y se generó mucho debate, distintos debates. Por un lado, cierto prejuicio acerca de la dificultad para internar en forma involuntaria. Es cierto, es un poco más difícil que antes, pero digo, nada que no pueda ser resuelto, pero es un poco más difícil que antes. Antes capaz podía internar la policía directamente, lo cual daba lugar a otro tipo de riesgos en todo caso. Eh, por otro lado, tu pregunta era sobre las asociaciones profesionales, la Sí, representatividad de la Asociación de Psiquiatras. Hay varias asociaciones de psiquiatras o de salud mental. La AP es de las más pequeñas de los últimos años.
pero digo, sí es una institución muy antigua. El cuerpo médico se vio cuestionado en algunas de las frases de la ley. Una en donde dice que la internación debería ser el último recurso porque la internación involuntaria es una privación de la libertad, legítima, una legítima si está hecha legítimamente, por supuesto. Pero es una privación de la libertad. Entonces, que la ley contemple que es el último recurso en términos lógicos, digo, yo nunca lo entendí en términos cronológicos, lo entiendo en términos lógicos. Es el último recurso al que uno debería apelar. Si hay otros que sean menos privativos de la libertad es un bien supremo en nuestra sociedad, es el mayor bien a cuidar, así que si hay otra manera de resolver un problema de salud mental que no sea privando de la libertad de alguien, lógicamente, digo, para mí es obvio, pero digo, lo que plantea la ley es, hay que aplicar eso. Ante la duda hay que aplicar la cuestión que menos restrinja la libertad. Digo, si yo, imaginemos así como parodiando un poco algunos extremos, pero si yo puedo resolver un problema de excitación psicomotriz, o con una pastilla, o con una inyección, o pegándole y atando a alguien, y la verdad es que elijo no pegarle y atarlo. Tal cual, tal cual. Ahora, si me va a tratar de matar y el único recurso, y se acabaron las pastillas, se acabaron las inyecciones, se acabó la palabra y el único recurso es atarlo, yo lo lamento, lo ataré y después veremos qué decide el juez. Lo Claro, que sí está claro que esta ley de salud mental plantea una supervisión judicial de las internaciones involuntarias. De vuelta, como las internaciones involuntarias son una privación de la libertad, bueno, para que yo no pueda, gracias a mi poder de psiquiatra, digo, gracias a mi matrícula, encerrarte, por ejemplo, a vos, porque digo que estás loco, lo que tengo que tener es una supervisión del Poder Judicial que se decidió que estuviera en manos de lo que se llama el órgano de revisión, que lo que revisa son las internaciones, justamente, que depende de la Corte Suprema. perfecto. No, está buenísimo para que aclares, porque bueno, yo coincido con vos en ese sentido, que no es imposible en casos extremos que un psiquiatra, también con los procedimientos legales, ordene una internación. ¿Por cuánto tiempo después queda en el profesional saber? Y además se va viendo, yo no puedo determinar por cuánto tiempo cuando Claro, como casi cualquier procedimiento médico. Yo no te podría decir cuánto tiempo va a tal durar una cual. cirugía, es mentira. Yo te puedo decir, mira, me parece que es fácil, ahora, capaz que la planeé para que dure 1 hora y duró 5. Y esto, sí, te hago una pregunta, ya está bien vinculada con mi trabajo. Yo trabajo en ejecución penal, trabajo con personas condenadas y muy poquitos, pero quedan inimputables, que los maneja un juez penal. Eh, Vos, en tu caso, o con tus colegas, ¿consideran que cuando la defensa pide constantemente el cese de la medida de seguridad, como nosotros tenemos casi una directiva y lo hacemos por nuestra función, es tratar de que la persona que está internada salga de esa internación involuntaria o esa medida de seguridad? ¿Ustedes lo ven como un entorpecimiento en el tratamiento o lo ven un trámite una formalidad en los casos en que tiene que seguir internado, me refiero? Es que me parece que no tiene que ver con la internación, tiene que ver con la medida de seguridad. Justamente digo, son las personas a las cuales correspondería aplicarle una medida de seguridad, pero no se le puede aplicar medida de seguridad porque no son responsables de sus actos. Sin embargo, digo, no dejarlos en libertad implicaría otros riesgos y entonces como medida de seguridad barra protección, digo, se los mantiene en algún sistema que como bien decías, los otros días, digamos, en nuestro país lo que está vigente ahora es el PRISMA. Sí, 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 sí. En el ámbito federal, para los que no saben, sí, está dentro del prisma que es interministerial, no depende del servicio penitenciario, pero paradójicamente, o bien, o con alguna coherencia, porque se supone que van personas, entre comillas, con algún tipo de peligrosidad o con algún riesgo hacia sí mismos o terceros, está dentro del servicio penitenciario federal. Si bien el servicio penitenciario no interviene, la custodia, el perímetro, por decir una manera, y adentro a veces, lo maneja el servicio penitenciario federal. Siempre Eh, hubo discusiones respecto a esto. Digo, en otra época y con otras leyes lo que había eran la unidad 20 y la la unidad 20, sí. 30 en el borde Llegué a limitar. conocerla. Claro.
Un desastre era. Entonces lo que tenías era una cárcel adentro de un Un hospital, hospital. supuestamente, lo cual también era medio paradójico porque caminabas por adentro del hospital y veías la gente del servicio penitenciario arriba con armas largas, adentro del hospital, lo que se supone no debería pasar. Entonces también era una foto en donde desde el sector salud, digo, los médicos, los psicólogos, pedíamos que eso no estuviera dentro del hospital porque alteraba todo el funcionamiento que uno debería pensar como curativo, de cuidado, de rehabilitación, de socialización, etcétera. Y Y ahora era se revirtió lamentable. al revés. Claro, ahora está al revés, pero la verdad El- es que es una zona francamente gris. Yo creo que aún Italia, por ejemplo, que es uno de los paradigmas de la desinstitucionalización, con la ley Basaglia, la ley 180, y además con una cultura que es como bastante parecida a la nuestra, que por lo menos tenemos una alta influencia de la cultura italiana, aún habiendo cerrado los manicomios, viejos manicomios, mantiene hospitales psiquiátricos para estas personas, con necesidad de condena, digamos, con condena en suspenso por falta de raciocinio. Mirá, ese dato no lo sabía. Mirá Son que. los únicos hospitales psiquiátricos o algo parecido, no me acuerdo el nombre que tienen. No sé ahora, pero digo, hace 15 años yo estuve en Italia estudiando el tema de la desmanicomialización ahí, y lo único que mantenían como lugares de internación involuntaria eran estos centros entre la cárcel y el sistema sanitario. Después, Edgardo, otro. También creo que no sé si es un mito o no, vos me lo podrás decir con tu experiencia. Entre muchos colegas abogados, ojo, yo viví el momento cuando se implementa la ley de salud mental, eh, teníamos muchísimos más asistidos, que eran pacientes en realidad, inimputables, a cargo de un juez de ejecución. Teníamos un montón. Ahora tenemos poquitos que son casos muy graves, conocidos, que generalmente son muy mediáticos, pero son casos muy graves donde hubo homicidios. Pero antes teníamos otros casos que no eran tan graves. Y vimos cuando se implementa la ley de salud mental cómo los jueces empezaron a cesar esas medidas, esa medida de seguridad. Y el mito o la sensación que hay entre muchos colegas es que esas personas que antes estaban internadas quedaron desprotegidas, pero o sin tratamiento de manera en libertad, por decirlo de una manera. ¿Eso es así, tan así o no es tan así? A ver, me parece que hay como varias cuestiones, no creo que sea una cuestión simple. Eh, por un lado, la ley de salud mental, como decíamos, se enmarca en la ley de las 26.000, en donde, por ejemplo, también está la vigencia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digo, la evolución de la concepción de salud mental y la de discapacidad van más o menos paralelas en Claro. el mundo. La vigencia de derechos va también más o menos paralela en el mundo, con lo cual uno podría decir, bueno, ahora que se modificó incluso el Código Civil, que también entra dentro de las leyes 26.000, ahora que toda persona es presumiblemente capaz, en lugar de ser presumiblemente incapaz, algunos por definición, resulta que hay menos imputables, ¿no? En forma paralela. Si bien está regido por leyes distintas, entiendo que son conceptos culturales, simbólicos y hasta legales que cambiaron en la sociedad. Y entonces, antes, qué sé yo, hubo una época en donde los sordos eran considerados en la misma jerarquía que los dementes, eran incapaces por ser sordos. Hoy a nadie se le ocurriría que un hipoacúsico fuera incapaz, pero por definición. Pero en alguna época eran incapaces, pues no podían escuchar y entonces no podían conocer la ley, supuestamente. Entonces, por un lado esto. Por otro lado, a partir del 90 hubo muchos avances en la neurociencia. Eh, de hecho, la década del 90 se llamó la década del cerebro por todos los avances que hubo en relación al cerebro, con lo cual logramos desde el punto de vista sanitario que muchos enfermos que capaz que antes necesitaban reclusión porque no había manera de calmarlos, digo, una cura o de un bienestar,
digo, hoy son tratables por psicofármacos y entonces resolvimos muchos de los problemas que como sociedad no podíamos resolver de otra manera, con lo cual también creo que muchos de los que en algún momento eran inimputables, bueno, resuelto con medicación pasan a ser imputables y entonces responsables de sus actos para bien y para mal. Por otro lado, te decía, tanto la ley 440 de ciudad como la 6657 contemplan una serie de dispositivos, digo, propenden a, por ejemplo, la ley nacional habla de el cierre de los hospitales monovalentes, lo cual para mí es un error así planteado. Pero digo, en todo caso, para el cierre de los hospitales monovalentes son necesarias las creaciones de otras instancias alternativas que la verdad creamos bastante poco. Digo, nos faltan un montón de instancias, sí contempladas en la ley, sí contempladas en la teoría sanitaria, en la teoría legal, pero no puestas en práctica. Eh, a mí me pasó, cuando estaba en Italia, me pasaba algo muy raro, porque los argentinos tenemos un desarrollo en el campo de la salud mental, del psicoanálisis, de la psiquiatría, realmente avanzadísimo, avanzadísimo, mucho, muy profundo, notable. Y la verdad que yo estaba en Italia estudiando la comunicación, gente que, francamente, cuando yo dialogaba, digo, no tenían, estaban muy lejos del background teórico Y del que yo manejaba. discutía y mis compañeros, digo, no yo, digo, cualquiera de la gente con la que yo trabajaba. Sin embargo, ellos lo habían hecho. Digo, ellos lo habían hecho, lo habían plasmado. ¿No? Se implementó se creó la ley 180, pasaron 10 años, implementaron la manicomialización. Y nosotros podíamos discutir mucha teoría, pero la verdad no lo habíamos hecho. Yo me preguntaba, ¿cómo nos podían dar? Bueno, nos podían dar clase de lo que ya habían hecho, no de lo que No, teorizaban, sino de lo que concretamente habían logrado. no, Eh, no. la verdad es que nos faltó la creación de un montón de dispositivos alternativos para que el cierre de los monovalentes o alguna cosa parecida pudiera pensarse. Yo en alguna época, hace unos años, fui durante una corta temporada director de salud mental de la ciudad. Allí entré en medio de un lío bárbaro porque la directora que se había ido se peleaba con la justicia, se peleaba con la doctora Iglesias, se peleaba, no dejaba entrar a los jueces, era un despelote, así que entré con el prejuicio con el prejuicio que tenían los demás de los locos de la dirección de salud mental. Y la verdad que, digo, logré un diálogo fecundo, importante, con el órgano de revisión, con las asesorías tutelares. Digo, la verdad que, digo, dialogando en serio, destrabamos un montón de cuestiones que con las posiciones más polares a veces se dificultan mucho más, que era lo que yo veía en ese momento. Digo, el 80% de los problemas se resolvían dialogando e implementando soluciones, poniéndose de acuerdo en soluciones. Sí, Eh, eso te quería preguntar. No, yo no integro el órgano de revisión, pero está dentro, o forma parte, tiene un representante del Ministerio Público de la Defensa, y eso te quería preguntar. ¿Lo sienten como que los están observando todo el tiempo? ¿Están así o no? ¿O aprenden a trabajar en conjunto? con el tiempo yo estoy viendo todas las instituciones, hasta las más viejas o arcaicas, y la verdad es que con el tiempo aprenden a trabajar en conjunto, me sorprendió. La verdad es que había serios, muy serios enfrentamientos, y por supuesto, digo, si yo no dejo entrar no sé, yo tenía casas de medio camino, algunas con adolescentes. Y claro, si la directora de salud mental no deja entrar a los jueces a ver cómo están los pibes que están internados ahí, ¿cómo se va a poner un juez? Claro, no lo entiendo. No, ¿No? no. Quiere tirar la puerta abajo. Tiene razón. Digo, en mi concepción de social, digo, la verdad es que tiene razón. Pues tienen que poder vigilar cómo están aquellas personas que están tuteladas por el Estado. Tiene que ser transparente eso. Tiene que estar la puerta abierta para cualquiera, pero sobre todo para los jueces. Entonces eso generaba, ¿no? El cierre de la puerta generaba enfrentamientos y así de todos lados. La verdad es que con la ley anterior los jueces tenían más potestades porque podían intervenir y los médicos se sentían con más potestades, no sé si las tenían, los médicos se sentían con más potestades porque si bien la ley eh, obligaba a que todo interno psiquiátrico tuviera una tutela judicial, eh, total,
estaba trabajé muchos años en clínicas y en un hospital con internación y las visitas de los jueces, creo que en 20 años vi 2 visitas de juez, con lo Ah, cual bueno, la verdad es también. que es como el dueño absoluto, o era como el dueño absoluto de lo que pasara con el paciente. Entonces ahora el órgano de revisión, supervisa los derechos de los pacientes. A Te- partir de lo cual los médicos se sienten más ocupados. Además, otra de las cosas que incorporó la 2757 es que antes la internación la indicaban los médicos, ¿no? Ahora se amplió a otros profesionales, entonces, y además se puso que tiene que haber 2 profesionales diferentes, con lo cual el cuerpo médico se siente como un poco cuestionado en el manejo de la certificación. te hago la última pregunta, así ya cortita, así ya pueden empezar si alguien tiene que hacer preguntas y hacemos el cierre. Hay una discusión entre jurídica, o jurisprudencial, no sé si es jurídica o de aplicación de la norma, de la ley de salud mental, en cuanto a cuál es el juez que debería llevar una internación como una medida de seguridad, digamos. La medida de seguridad de una persona que estuvo en un proceso penal, pero fue sobreseído por ser inimputable, por haber sido declarado inimputable, y yo sinceramente lo que veo es que el juez penal se lo quiere sacar encima con pretexto de la ley de salud mental y el juez civil dice, no, esto es penal. Y la jurisprudencia no es clara, está Ah, dividida. Y lo que yo veo es que los casos graves se lo dejan al juez penal. Y el caso que no es tan grave, pero sí hay un... Vos ahora no me sale la palabra, pero cuando es peligroso para sí o para cuando hay un riesgo cierto, pero que no es tan grave, se lo mandan a la justicia civil y es confirmado por la Cámara. En tu opinión, ¿esta discusión sirve o no? a ver, no aporta mucho, me parece que es la manera que está encontrando la justicia de resolverlo. Cuando el caso es grave, la vigencia de derechos está como más limitada y cuando no, ponen más en vigencia la ley fundamental. La verdad es que la ley no contempla estos casos, hay un hueco en donde la ley no contempla estos casos. Pero bueno, también el Prisma estuvo detenido en su desarrollo durante un tiempo, pero yo trabajo en un hospital que tiene más de 100 años y cuyo servicio de psiquiatría se fundó hace 80 años. Tiene es un hospital general y tiene 2 salas de internación, una de mujeres y otra de hombres. La verdad que esto fue una innovación hace 80 años y nosotros todavía no podemos copiarla en muchos más hospitales. Para poner un ejemplo de dispositivos que deberían existir y no existen. Y cuando uno habla con un director de un hospital para proponer que haya una organización para patología de salud mental, prefieren que la locura quede afuera de ese hospital. A ver, el último hospital que se hizo en Aires, el Hospital Grierson, quería haber cumplido toda la ciudad como la ley de instalación, No, y no tiene servicio de salud mental, directamente no tiene servicio de salud mental. claro, Entonces, es una paradoja, creamos leyes y después no las... que No, no la cumplimos, sí. Bueno, Edgardo, ahora ya abrí las preguntas, abrí los comentarios por si alguien de los que están mirando acá la entrevista, el vivo, quiere hacer, se lo respondemos. dale. Y si no, seguimos conversando, que está muy interesante, que despejes estas dudas que realmente yo en particular las tenía. No todo el tiempo, si bien leo informes de psiquiatras y de psicólogos por mi trabajo, no todo el tiempo tengo esta posibilidad de intercambiar opiniones, sobre todo con otras áreas profesionales, sacando de lo que es el derecho. Así que es muy Ujú. interesante. Esperemos a ver si tiene alguna pregunta y si no, Dale, tengo otro par de preguntas. dale. Mientras te voy preguntando. Dale. Eh, en los casos graves, vos, bueno, ya un poco lo adelantaste, pero sí yendo un poco a lo que es la problemática del consumo. Como ahí preguntaron, agradezco la explicación. Bueno, ahí, gracias, Edgardo, no sé si llegas a leer Sí, 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 sí. que haya separado la explicación de la peligrosidad y la evaluación del riesgo. Bueno,
si bien no lo preguntó Carla, pero a mí me da una sensación, no sé si es cierta, o si estoy equivocado, o quizás no hace falta para el psiquiatra, pero ¿debería estar más reglamentado cómo evaluar ese riesgo o ustedes ya lo saben por sus conocimientos que tienen de formación? No, lo sabemos por la formación y la verdad es que sí, evaluar el riesgo siempre es un problema, claro que es un problema. Digo, casos públicos que hubo, y sí, evaluar el riesgo es un problema. Me parece que gran parte de los últimos sucesos tuvieron que ver con la no aplicación de la ley. Digo, me parece que había herramientas contempladas en la ley que al no aplicarlas terminaron peor. Digo, esto es así, a veces cuando tenés que frenar de golpe hay que frenar de golpe. Es costoso, uno puede golpearse contra el costado, pero a veces hay que frenar de golpe. Que, que falten dispositivos de los que habría que haber creado no es inocente, digo, no es sin consecuencia. Entonces, también si hubiera otros dispositivos, capaz que es mucho más fácil entrar que en una medida de internación directa, y la verdad, digo, la falta de dispositivos a veces hace que uno tenga que optar solo entre blanco o negro, y a veces es más difícil optar entre privar de la libertad a alguien, no es grato para nadie, no es sencillo para nadie. Entonces, Edgardo, ahí sí, te interrumpo un segundo. Carla Daniela hizo una pregunta, a ver si yo no la puedo responder, a sí. ver si vos podés, que dice la evaluación de riesgo en el caso de una persona que tuvo una excitación psicomotriz. Es lo mismo, digo, la evaluación de riesgo es evaluación de riesgo cierto inminente. Digo, ¿qué quiere decir? Es evaluar en el momento de la entrevista si eh, prospectivamente podría haber riesgo para sí o para terceros. ¿Es Perfecto. difícil? Sí, por supuesto que es difícil, claro que es difícil. Digo, qué sé yo, es fácil saber cuándo se va a cometer un delito y la verdad es que no. Entonces, es fácil saber a ver, si hay alguien que está diciendo, no, me estoy subiendo al piso 15 porque me quiero tirar, bueno, digo, de ese probablemente sepamos todos que es riesgoso. El resto, digo, pasa un poco la ciencia y el arte de la medicina o de la psiquiatría o de la salud mental. La excitación psicomotriz, digo, es un estado pasajero que pasa y se va. Habrá que ver cómo queda después de la excitación psicomotriz. En el medio de la excitación psicomotriz, yo lo que tengo que hacer es buscar cómo contener a alguien para que no se haga daño, nada más. Ahora, el después es el después, habrá que ver después cómo está. Después hay Después, otra sí. pregunta de Carla Daniela también. Eh, si alguien puede volver a padecer excitación psicomotriz o no después de 2 años de tratamiento. Sí, digo, así en el aire, sí, claro que sí. Digo, ¿es probable? No lo sé porque habría que ver cuál es el motivo de excitación psicomotriz. Digo, la excitación psicomotriz puede ser por alguna enfermedad mental, puede ser por el consumo de sustancias, digo, puede ser incluso puede haber algunas cuestiones biológicas como algún tipo de tumor que desaten una excitación psicomotriz. Así que hay que ir a buscar la causa para poder decir. Pero en principio, 2 años de tratamiento sin volver a tener determinados síntomas hace que uno pueda pensar que vamos más o menos bien. Excelente, Edgardo. Después hay una pregunta más que, bueno, es muy personal, yo creo que después lo podemos hablar por privado, creo que es María Paula, pero yo esto sí lo quería hacer. Te quería preguntar, en los casos de adicciones, que yo lo veía con las mamás, las madres de asistidos míos que estaban condenados y de repente salían en libertad y venía la madre a la defensoría rogando para que vuelva, básicamente. Y nosotros éramos la defensa, le decíamos, no, señor, nosotros defendemos a él y no sabíamos cómo decirle porque cualquier cosa que le decíamos era involucrarlo, en realidad no involucrarlo, sino comprometerlo a él. Comprometerlo, sí, Como sí. abogados somos defensores, si es una fiscalía distinto. Esos casos, está bien, no quiero no para que generalice, pero ¿qué herramientas puede tener una madre, un familiar que está desesperado con un hijo, un conocido que tiene un abuso, tiene un consumo problemático con las drogas? A ver, la verdad es que por eso te decía, digo, me parece que vale la pena enmarcarlo como problema social.
La verdad es que hasta hace no poco tiempo, sí, incluso hoy, digo, a ver, yo recuerdo una consulta hace ya varios años en donde unos chicos de un colegio secundario me consultaron porque había una propaganda que decía que si fumaban un porro se volvían tontos. Y entonces algunos pibes pensaban que eran tontos, porque la propaganda se los había dicho y era la propaganda oficial. Y la verdad es que si a un pibe en pleno desarrollo lo convences de que es un tonto, lo más probable es que termine siendo tonto. No. Digo, nuestra sociedad se acostumbró a excluir. Cuando empezó la pandemia era muy notorio. Yo trabajé con el COVID-19 en varios barrios vulnerables, con una secuencia que fue llamativa porque tenía como 2 semanas de desfasaje entre barrio y barrio. Y la primera vez me sorprendió cuando llegó al tercer barrio que pasaba exactamente lo mismo, con 10 12 días de diferencia, eh, ya casi lo esperaba. Que era lo primero que salió a decir la gente es, el problema son los drogadictos que nos traen el virus a nosotros. Y cómo la policía no hace nada. Entonces, muchas veces nuestra sociedad intenta, para resolver un problema, excluirlo, encerrarlo, sacarlo. Entonces, muchas veces cuando uno encuentra un problema, dice, bueno, enciérrenlo así no se droga más. Y la verdad que tiene, ¿no? Enciérrenlo así no se alcoholiza más, etcétera. Y la verdad que es un problema que no se resuelve con encierros. Es cierto que a veces hay algún riesgo, pero digo, primero, un cigarrillo de marihuana no es igual a una adicción. No, digo, en casi ningún caso de los que conozca merecería o implicaría una internación. Que un adolescente fume marihuana, eh, yo les diría que revisen qué pasa con los otros, porque digo, es casi un rito de pasaje. Cuando uno va a la cancha, digo, es casi un rito de pasaje, no obligatorio, pero es casi un rito de pasaje. Con lo cual, habrá que ver si es un problema o no, habrá que ver en el caso por caso si es un problema o no. Las herramientas que tiene una madre, un padre en situación desesperada, bueno, la justicia puede ordenar un tratamiento o una evaluación. Entonces, recurrir a la justicia en última instancia como para ordenar una evaluación, digo, la justicia no puede ordenar una internación, pero sí puede ordenar una De embarazo. evaluación. Entonces, sí una evaluación psiquiátrica y ver cuáles son las indicaciones. Pero son contados los casos, digo, así como existen las internaciones involuntarias, sí, son contados los casos en donde uno resuelve las cosas con una internación, con una privación de la libertad. Sí hay otras herramientas de abordaje. Tal cual, es verdad. A veces uno piensa, y creo que está mal, que para esa madre la única herramienta que tuvo fue la detención del hijo, a veces. Ya no hablo ni siquiera de una internación. Quizás Claro, pero sí, pero un poco lo que te decía, si existieran una serie de dispositivos intermedios, accesibles, claro, con cobertura, que no son la internación, capaz el pibe ese o no se agravaba tanto, o es más fácil meterlo, tal cual. es más fácil que él solo quiera entrar, o que pruebe de entrar en algún dispositivo. Si no están, bueno, es o la internación o la nada, y Habla entonces nada. ahí se nos complica todo. Bueno, Edgardo, ya vamos cerrando, me encantaría seguir, pero bueno, tenemos que Dale. respetar el plazo que nos dieron. Y a las que hicieron las preguntas, yo les digo, ahí dejé el mail, está fijado, es discapacidadderecho.uba@gmail.com. Y sí que, justo, bueno, es una problemática realmente, como vos lo decís, Edgardo, es una problemática social. Si quieren hacer una pregunta más profunda, mejor que nos hagan por ahí. En todo caso, podemos decirle a dónde derivarlos si necesitan ayuda. Y bueno, primero antes de cerrar, te quería agradecer y bueno, esperemos poder repetirla con otro tema, con algún Dale. otro tema que me encanta. Y me gustó que hayas respondido de manera, yo creo que objetiva, o sea, eso me gustó mucho. Y bueno, quiero recordar también que el miércoles que viene hay otro encuentro a las 17 y la invitada va a ser Marina Semiere,
Y quiero agradecer también a quien organiza estas entrevistas, que es, a ver, sigue, sí, la carrera de especialización de discapacidad de derechos a cargo del doctor Juan Sea. No sé si querés agregar algo más. No, 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 muchas gracias, Tommy. Dale, estamos viéndonos a disposición para lo que necesiten. Dale, bueno, ya voy a organizar otra, le voy a consultar al doctor Manceda, que hay Dale. temas muy interesantes y yo realmente siento que a la sociedad les gustan estos temas y no está bueno que se queden solo con lo que sale en periodistas o personas, o incluso colegas que no están especializados, colegas abogados, a este me estoy refiriendo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.